Bien, después de ver en 2 horas maratónicas el Sistema Nacional de Control, ¿no? Vamos a entrar a desarrollar o a conversar con ustedes el tema de la función pública, ¿no? Y la responsabilidad de los funcionarios y servidores. Ven la diapositiva, ¿no es cierto? Eh, la función pública, pues, está definida como el conjunto de competencias y atribuciones asignadas a empleados en organismos estatales, ¿no? Con el objetivo de satisfacer necesidades colectivas, ¿no? Individual o individualizables de la sociedad respecto respecto de actuaciones de la administración pública y considerando el artículo primero de la Constitución Política. Perdón, estaba leyendo los chats, un poco me desvié de la atención de la diapositiva. Listo. Eh, y acá está, pues, la Constitución Política, nos habla quiénes son funcionarios y trabajadores públicos, el artículo 39, ¿no? El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la nación y en ese orden vienen los representantes del Congreso, ministros, en fin. El artículo 39 nos establece quiénes ejercen función pública en el Estado, ¿no? Y el artículo 40 nos habla del régimen en el cual se regula el ingreso a esta carrera administrativa, derechos, deberes y responsabilidades, ¿no? Hay algo adicional ahí en ese artículo 40, como verán, establece que no están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de las sociedades de economía mixta, ¿no? A través del acuerdo plenario número 497, ¿no? Ahí se hizo una aclaración respecto a este artículo 40, señalando que esta prohibición contenida en este artículo, tiene alcances directos y exclusivamente en el ámbito del derecho administrativo y previsional, más no en el ámbito penal, ¿no? Ni en el ámbito civil, ¿no? Como veremos más adelante. Y acá hay algunas definiciones que distintos regímenes laborales le dan al servidor y al funcionario público, o al empleado público, o al trabajador público, ¿no? La ley de base de la carrera administrativa, el decreto legislativo 276, ¿no? Establece que el servidor público es el ciudadano en ejercicio que presta servicio para la entidad, para alguna de las entidades de la administración pública, con nombramiento o con contrato de autoridad competente, con las formalidades que establece la ley, ¿no? Y sujeto a una retribución remunerativa en periodos regulares. El funcionario tiene también la misma característica que el servidor en cuanto a ser ciudadano que es elegido o designado por autoridad competente conforme al ordenamiento legal para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los organismos, ¿no? Con autonomía. Tienen una cierta autonomía para las decisiones funcionales que desarrollan dentro de la administración pública. Esto de acuerdo a la 276. Pero ¿qué dice el Código de Ética de la Función Pública? La ley 27815, ¿no? Dice, habla sobre el empleado público. Ya le da otra caracterización al trabajador público. Y dice que para los efectos del presente código, se considera como empleado público a todo funcionario o servidor. Todo funcionario o servidor. No hace alguna distinción como la 276 de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea nombrado, contratado, designado, de confianza o electo, ¿no? Que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Entonces, el empleado público, de acuerdo a este código, es el funcionario o servidor público que tenga cualquier nivel jerárquico dentro del Estado, que sea bajo las condiciones establecidas en él, en este numeral 4.1, ¿no? Y que desempeñe actividades o funciones al servicio del Estado. Pregunta, una persona que está con licencia con goce de haber, sea por el tema del COVID-19, podrá aplicarse, de acuerdo a este numeral 4.1, ¿no? Dentro de su licencia con goce de haber, este código de ética de la función pública.
Justo la respuesta está en el último párrafo, ¿no es cierto? Que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Es decir, ese empleado público se considera tal, no importa el nivel jerárquico que tenga ni la condición, pero mientras está desempeñando actividades o funciones en nombre del servicio al Estado. Si el funcionario público, el funcionario servidor público está en plena licencia COVID, ¿no? Fuera de su institución pública y por ende, por celebrar alguna fiesta ruidosa en su casa, es detenido por la policía por haber incumplido las normas de esta emergencia sanitaria, se le puede aplicar a ese funcionario el código de ética de la función pública. No, no es cierto, porque él no ha estado desempeñando actividades o funciones en nombre del Estado. Él ha estado fuera de la administración pública, fuera de ese ejercicio, y por ende el incumplimiento que ha hecho haciendo la bulla, la música en su domicilio, viola otras normas, pero normas que a él le agravan como ciudadano o persona de la sociedad, más no por como empleado público. Entonces, vale ese ejemplo en este numeral que estamos refiriendo. Además dice, para tal efecto no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto. ¿Qué quiere decir con esto? Si hay entidades como la propia Contraloría General de la República, ¿no? Como empresas públicas como Petroperú, entre otros, que se rigen por regímenes jurídicos distintos al público. Por ejemplo, el régimen jurídico privado, la 728, ¿no? Entonces, a través de este tipo de régimen, ¿no? También involucra cumplir el código de ética de la función pública, ¿no? Puesto que este numeral dice que para tal efecto no importa el régimen jurídico de la entidad en la que preste servicio ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto. Pregunta, ¿empleado público será un contratado por CAS? Sí, sí. Y ya, acá hay una pregunta que le iba a dejar para el final, pero ya están adelantándome. Claro, el personal CAS está involucrado o sea, también el personal CAS es un empleado público. A diferencia de la 276 que ya estableció que solamente bajo este régimen son funcionarios de servidor público, en el tema de empleado público en el Código de Ética también los CAS. Ahora, el tema del locador de servicio, en el tema del locador de servicio, también estaría sujeto al Código de Ética siempre y cuando su función tenga que ver con labores que se desarrollen sobre el funcionamiento o que involucre el funcionamiento o labores propias para el cumplimiento de sus fines de la entidad. Por eso dice, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicio, ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto, el código de ética lo involucra. Lo que pasa en la administración pública, y este es un tema que ustedes seguro lo tienen conocimiento, es que la cantidad la cantidad de trabajadores que involucra pertenecer a la administración pública de acuerdo a su cuadro de asignación de personal, no colma todas las funciones que necesita ejecutar la entidad. Y por ende se desarrollan o se ejecutan contratos por locación de servicios, cuya naturaleza involucraría un tratamiento diferente a los que se realiza normalmente. Es decir, un contrato de locación involucra un trabajo para un servicio específico, fuera de la entidad, no sujeto a subordinación ni a un régimen laboral, y es una contraprestación por un trabajo realizado. No tendría la característica de función pública, pero se está utilizando incorrectamente esta modalidad para cubrir ciertas funciones y fines, y la desnaturalización de este tipo de contratación
que ya el Tribunal Constitucional inclusive se ha pronunciado en muchos casos, ahí está el caso Huatuco, por ejemplo, en donde prevalece prevalece la realidad sobre lo que está escrito, involucra que este tipo de contratos, si están desarrollados o están ejecutados bajo esta modalidad que desnaturaliza el contrato, estarían también involucrados o estarían dentro de este código de ética de la función pública. Entonces, en el caso de los locadores va a ser muy importante identificar la supremacía de la realidad de la labor o la función que están desarrollando esos locadores para interpretarles o aplicarles el código de ética de la función pública. Claro, como dice Sheila, claro, caso Huatuco, prevalencia del principio de primacía de la realidad, efectivamente. El ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del presente código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento, algo que no se realiza. A ver, voy a ver el chat. Claro, presidente han puesto, presente vinculante constitucional. Ya, como le decía, el ingreso a la función pública implica tomar conocimiento del presente código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento. En realidad, este artículo es algo que no se viene aplicando en muchas entidades de la administración pública. Ya esto se está considerando justo la directiva 7/2019 que habla de Contraloría, que habla sobre la implementación del sistema de control interno en las entidades públicas y justo el aspecto de integridad y valores éticos, involucra que las entidades públicas realicen esta labor que está establecida en la norma. ¿Qué cosa? Que todo funcionario o todo empleado público, que ingrese a laborar, tiene que entregársele el código de ética de la función pública o desarrollarse una charla para comunicarles o transmitirles este código. Esto ya ha recogido, como le dije, la Directiva 7/2019-CG de implementación del sistema de control interno como parte del eje ambiente de control, ética e integridad pública, para que las entidades lo implementen, y si no lo implementen hay una debilidad de ambiente de control, pero lo hace porque justamente esto está aquí, ya desde la emisión de la ley 27815, creo que es el año 2005, que ya obliga a las entidades a realizar esta labor, que no la están desarrollando, es que es muy importante para que comprendan cuáles son sus deberes, sus derechos y los lineamientos de ética que deben de seguir en su institución, ¿no? Servidor funcionario público. Esto ya es la definición que hace la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Ley 27785. Acá dice, servidor funcionario público, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, ojo, mire, independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones en tales entidades. Esto ya responde un poco a o complementa la respuesta que le había precisado a la compañera de la OGEL Nauta con respecto a involucrar, ¿no?, a personas naturales, personas jurídicas que hayan tenido vinculación con la administración pública en los informes de control correspondientes. Si se dan cuenta, dice, todo aquel que independientemente, o sea, ya no importa qué régimen laboral se encuentre, si no mantiene vínculo laboral, contractual, o sea, para esta ley, el servidor o funcionario público no solamente es el que tenga una relación laboral con la entidad, sino una relación contractual. Y acá están los supervisores de obra, acá pueden estar también, ¿quiénes hemos dicho? Los proveedores, acá puede ser una serie de personas involucradas
con la administración pública, ¿no? Entonces, cuando dice mantiene vínculo contractual o relación de cualquier naturaleza, amplio, relación de cualquier naturaleza, con alguna de las entidades y que en virtud de ello ejerce funciones en tal. Entonces, esa es la definición que la ley orgánica le da al servidor o funcionario público. La ley marco del empleo público, la ley 28175, nos dice en su artículo 4 la clasificación de este empleado público, ¿no? Y lo establece en estas tres definiciones que están presentadas en la lámina. Funcionario, empleado de confianza y servidor, ¿no? Funcionario, el que desarrolla funciones de preeminencia política que representa al Estado o a un sector de la población, desarrollando política del Estado o dirigiendo organismos o entidades públicas, de elección popular, directa y universal o confianza política originaria, de nombramiento y remoción regulados, de libre nombramiento y remoción. Empleado de confianza es quien desempeña cargo de confianza, técnico político y servidor público, que a su vez puede ser directivo superior, ejecutivo, especialista y de apoyo. Miren que ahora, con la ley marco del empleo público, el funcionario público se restringe o se limita ya a ciertas personas o a ciertas a ciertos empleados, ¿no? Que guarden las características que acá se señalan en la diapositiva. Entonces, miren que ya se establece una gran diferenciación entre lo que decía la 276 respecto al funcionario público y lo que establece esta lámina, ¿no? Y lo que está conllevando a que las entidades se estén reestructurando, reformulando para poder entrar a la ley marco del servicio civil, reestructurando su organigrama y su estructura organizativa y su perfil de cargos, ¿no? Para poder denominar ya como corresponde a aquellos trabajadores públicos o aquellos empleados que corresponda ser directivo superior, ejecutivo, especialista de apoyo o funcionario público. Pregunta, ¿no? Antes que entremos a la pregunta, ¿no? O antes que entremos al comentario. Por ejemplo, en la Contraloría General de la República, ¿quiénes son funcionarios públicos ahora en la institución? El Contralor General de la República y sus vicecontralores, ¿es cierto? Ellos son los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque desarrollan funciones de preeminencia política, representan al Estado, ¿no? Y tienen las características que ahí señala. Ha sido de nombramiento y remoción regulado. El Contralor lo nombra el Congreso, ¿no? La sesión permanente por una propuesta del Ejecutivo y está regulado en la Constitución política a su periodo en el cargo, ¿no? Que es de 7 años. Y también la ley orgánica establece a los vicecontralores, que ya lo he dicho, de servicio de control gubernamental y de integridad. Ellos son los funcionarios públicos de la Contraloría. Los demás, los gerentes, ejercen función de directivos superiores, ejercen función de ejecutivos, igual que los jefes de OSI, y los demás empleados especialistas de apoyo, o asesores. En ese sentido, si nos vamos a un ministerio, ¿ustedes creen que el secretario general, en qué clasificación estará dentro de esta ley marco del empleo público? ¿El secretario general de un ministerio será de elección popular directa y universal o confianza política originaria? Confianza política, dice Lucero, de confianza, dice Silvia. Perfecto, sí. En realidad, el secretario es de confianza, ¿no es cierto? Ya tenemos que tener en claro que los funcionarios públicos son aquellos que tienen estas atribuciones señaladas en el artículo 4, ¿no? Entonces son ejemplos que aprovecho para poder conversar con ustedes, ¿no? Igual los directores, ahorita que estoy con los de los GELES, los directores regionales y los de las unidades y los directores de UGELES. O sea, de acuerdo a la 276, ellos serían funcionarios, porque hay una escala
creo que de funcionario 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Pero ya con esta ley marco del empleo público, los directores regionales de educación o director regional de salud o directores de las UGELES ya no son funcionarios públicos, ya serían servidores públicos directivos superiores, ¿no es cierto? Clasificación de los servidores civiles, ¿no? Bueno, acá ya le hemos dicho, funcionario público, directivo público, servidor civil de carrera, servidor de actividades complementarias. En estos grupos puede existir servidores de confianza, es decir, en cualquiera de estos grupos, ¿no? Puede existir servidores de confianza, ¿no? Sea en funcionario público, en directivo público, servidor civil de carrera o servidor de actividades complementarias, puede regularse, ¿no? La existencia de los servidores de confianza. También el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 2744, habla de las faltas administrativas y dice las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y por ende son susceptibles de ser sancionados administrativamente. Suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad y falta de reincidencia, el daño causado y la intencionalidad que hayan actuado. Esta ley, si bien está orientada exclusivamente a darle el tratamiento disciplinario adecuado a quienes transgredan o incumplan los procedimientos administrativos, tiene la virtud de separar el régimen laboral o contractual como condición de sanción administrativa, ¿no? Pero acá habla de las autoridades, ¿no? Las autoridades también incurren en falta administrativa, ¿no? La Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿no? Señala, pues, que se entiende por funcionario público, oficial gubernamental o servidor público a cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado en todos sus niveles jerárquicos. Definición amplia y considerada a las personas electas y que aún no ejercen función pública. Esto es por el caso Alberto Curi Montesinos, ¿no? Esto sirvió para involucrarlo al ex congresista en el artículo 425, inciso 6 del Código Penal. Como el congresista fue, ustedes saben, el video Curi Montesinos, en la famosa salita se identificó una entrega de dinero a este congresista, pero aún cuando no juramentaba como tal, y se aducía que por lo tanto no era factible de ser considerado como funcionario público o servidor público por aún no haber ejercido el cargo, ¿no? Entonces, sirvió, ¿no?, a estas definiciones para poder involucrarlo o sentenciarlo por este delito que se identificó en los videos, ¿no? Artículo 3, Ley 27588, prohibición e incompatibilidades, considera funcionario para efecto del artículo 425 del Código Penal a funcionarios de empresas o a sus representantes legales que cumplan alguna función o encargo del Estado, ¿no? O sea, también están involucrados los funcionarios de empresas del Estado, ¿no? Y este artículo 425 del Código Penal, pues, es aquel que también te señala, ¿no?, para este código a quienes consideran funcionarios servidor público. Entonces, están los comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, también mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza, un poco la definición de la ley 27785 está vinculada, es armónica con este párrafo, ¿no? Vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluye empresa del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial, los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, si ellos administran estos fondos embargados, también adquieren esta particularidad de funcionario servidor público, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional,
los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, ¿no? Y otros indicados por la Constitución y por la ley.